Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Amén. Romanos, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Y si en caso estás ocupado tus manos, algo así, no puedes quizá buscar la Biblia, también lo puedes leer en adelante. Amén. Ahí está la palabra. Quizás has venido de un lugar, no pudiste traer la Biblia, te has venido rápido, muchas cosas puede pasar, pero lo importante es que leamos. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a leer la palabra del Señor. Y los que han traído su Biblia también, pues leamos la Biblia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor: porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. Oramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, venimos a tu presencia. Háblanos, Señor. Abrimos nuestro corazón, háblanos con tu palabra. Recibimos tu palabra y lo vamos a poner por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén, amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Hoy Dios nos da una palabra muy hermosa. Amén. ¿Cuántos creemos que todo se recibe mediante la fe? Amén. Todo es por la fe. El Señor, cuando Él nos da una palabra, nosotros lo primero que hacemos es recibirlo por la fe. Amén. Y si nosotros queremos ver realidad de esa palabra, tenemos que creer por la fe. Amén. Humanamente, Abraham, Sara no podía tener hijos. Amén. Pero por la fe que dio la palabra a Dios, se hizo realidad lo que no se podía. Amén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si nosotros queremos ver la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas, tenemos que caminar en fe. Amén. No por vista, no por lo que nosotros vemos, porque cuando nosotros vemos algo, en eso confiamos. Pero cuando vemos con la fe, confiamos en Dios. Que aunque lo presente diga otra cosa, que aunque lo normal, lo natural diga otra cosa, lo importante es creer en la palabra que viene de Dios. Amén. Si el médico te dijo estás enfermo, te vas a morir, tú tienes que creer por la fe hasta lo último que por sus llagas has sido curado. Amén. Y si está en la voluntad de Dios obrar en esa palabra, te vas a sanar. Y si está en la voluntad de Dios llevarte, también te va a llevar. Pero tú tienes que obrar en fe. Cuando los cristianos caminamos por fe, no existe la palabra resígnate. Un cristiano pelea hasta el final en la fe. Amén. El cristiano que camina en fe nunca se resigna. Nunca dice ya esto es la realidad, hasta aquí no se puede más. No, el cristiano que camina en fe cree en la palabra del Señor hasta el último momento. Amén. Abraham recibe una palabra y le dice: vas a ser padre de multitudes, mira las estrellas, mira la arena del mar, mira todo y vas a ver que así va a ser tu descendencia, y le da una palabra. Amén. Pero ¿qué pasaba? Su mujer era estéril. Tú quizás recibiste palabra de Dios, pero dices: no sé hablar, tengo temor, tengo miedo. Puedes tener muchas dificultades, muchos inconvenientes, muchos tropiezos, muchas cosas que no se alinean a lo que Dios te dijo, pero si Dios te dijo, por la fe lo tienes que hacer. Amén. No sé si me están entendiendo. No importa lo que veas alrededor, lo que importa es creer en fe lo que Dios ha dicho. Amén.
Dile al que tienes al lado, por la fe lo vas a recibir. Por la fe. No por tus fuerzas, no por tus habilidades. Porque nosotros no podemos. Pero la fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sigamos leyendo. El versículo 14 dice: porque si a los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, dice el apóstol, y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quieres que la promesa de Dios se cumpla en tu descendencia? Párate firme en la fe. Amén. No te muevas de tu fe. Que nadie te mueva de tu fe. ¿Cuántos nuestra fe está puesta en el Señor? Tu fe no puede estar puesta en los médicos. Tu fe no puede estar puesta en el gobierno. Tu fe no puede estar puesta en un hombre, en una empresa. Tu fe está puesta en Dios. Amén. Y cuando nuestra fe está puesta en Dios, ¿qué decía el salmista David? Ningún bien te faltará. Amén. Porque de pronto tú haces algo y hay otro que también hace lo mismo, que no tiene la fe, que no está creyendo en el Señor, pero tu fe de ti está bien puesto y no quiere decir que te va a suceder lo mismo que le pasa al otro. Amén. Cree en el Señor. Por la fe vas a recibir la promesa de Dios. Por la fe. No por vista, no por lo que tú crees, no por lo que tú ves. Abraham recibió a Isaac por la fe, porque humanamente era imposible. Ante los ojos era imposible. Amén. ¿Cuántos vemos algo imposible? ¿Cuántos vemos y decimos, eso no creo que lo logre? Pero por la fe lo vas a hacer. Cuando está la fe, lo imposible se hace posible. Amén. Moisés fue en fe ante Faraón. Amén. Y todos los grandes hombres de la Biblia caminaban en fe. En lo que hacían, camina en fe. Amén. Caminar en fe no solamente es decir, entonces dejo todo y le sirvo a Dios en un ministerio. No, no necesariamente. En lo que tú estás caminando, empieza a obrar en fe. Amén. Empieza a obrar en fe. Y de pronto se viene algo difícil. Quizás podemos obrar la fe en la economía, porque el Señor dice, hombres de poca fe, cuando la gente se afanaba y Jesús le decía, ¿por qué se afanan por el mañana? ¿Acaso no tienen fe de que mi Padre les va a sustentar, les va a proveer? Amén. La fe opera en toda área, hermano. No podemos caer en la religiosidad de decir, no, la fe solo es cuando vamos a la iglesia. No, la fe opera en toda área de tu vida. Desde la salud, desde la comunión con el Señor, desde lo material, desde las finanzas, desde cómo vives. La fe opera en toda área, en tu trabajo, en todo tiene que estar la fe. Amén. Desde lo que te vas a vestir, tiene que estar en fe. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo lo digo por la fe. Amén. Camina en fe. Empieza a obrar en fe. Empieza a trabajar creyendo en Él, de que Él te sustenta. No tu habilidad por vender o por hacer, sino de que Él es tu proveedor y de que nada te va a faltar. Alguien dice amén. Camina en fe. Amén. Por la fe empieza a moverte. Abraham se movió en fe y vio la promesa cumplida en su vida.
Abraham no tuvo ningún ministerio. Abraham no era profeta, predicador, no viajaba a las naciones, no. Abraham creyó la promesa del Señor y fue padre de multitudes. Amén. Cree la promesa que Dios tiene en tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos al versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Yo creo en mi casa que la promesa que Dios nos ha dado a mí y a mi esposa tiene que seguir mi descendencia. Amén. Cree la promesa que Dios te ha dado a ti. Tiene que seguir firme en toda tu descendencia. Amén. Y esa promesa se va a hacer realidad. Y no solamente contigo, con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Y no puede romperse esa promesa, porque por la fe lo has recibido. Amén. Dice la palabra, para que sea firme toda tu descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, le dijo a Abraham Dios, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que no son, Él los llama como si fuesen. Abraham creyó. Cree que viene nuevo tiempo para tu vida. Cree que se viene algo nuevo para ti. Cree que esa enfermedad no te va a matar. Cree que la economía va a mejorar en tu casa. Cree que tu relación con Dios va a ir mejor. Cree que vas a tener el poder de decir no al pecado. Cree en la promesa de Dios. Y esa promesa se va a hacer realidad en tu vida. Amén. Y es que a veces vivimos por lo que vemos. Y creemos que eso es la verdad. Hermano, lo que ves no siempre es la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Amén. Lo que dice la Biblia es la verdad. Eso es verdad. Si la palabra del Señor te dice que yo soy tu pastor y nada te faltará, ¿por qué no crees a esa palabra? Pero hermano, hay que ser realistas. No seas realista. Cree en la palabra de Dios. Amén. Y como ayer decía, no es que te falte. A veces decimos, no Señor, me falta ese vestido o ese carro o esto. No te falta, todavía no es el momento de que lo tengas. Papá te dice, todavía no es el momento. Porque un padre sabe cuándo dar a su hijo. Y si Jehová dice, nada te faltará, todavía no necesitas eso, no te hace falta. Yo sé cuándo te lo voy a dar. Amén. El detalle está cuando nosotros no caminamos por fe, sino por nuestras fuerzas, por nuestra vista. Porque cuando caminas por fe, tú crees que lo vas a lograr, porque el Todopoderoso está contigo. Amén. Abre tu corazón, activa esa fe. Y el Señor nos da, dice la palabra de Dios, fe a todos a una cierta medida. Y que nosotros tenemos que hacer, que ejercitar esa fe. Si tuvieras tan solamente como un granito de mostaza, ¿qué no harías? Dice Dios. Amén. Hermano, cuando uno camina en fe, no hay nada imposible. Amén. Dice el versículo 17 una vez más: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que tú ves que no son, creyendo al Señor.
creyendo. Amén. Créele a Él. De pronto viene alguien con malas noticias. No, hoy día está mal, hoy día está pésimo, hoy día no se vende, hoy día no pasa nada. Pero tú sal y di: yo creo en el Señor. Y lo que no es, va a ser. Para mí va a ser un día bendecido. Para mí va a ser un día bueno. Para mí va a ser un día agradable porque levanto con el Señor. Amén. Porque no lo hago por vista, no lo hago por... Hasta lo que hagas, hazlo por fe. Amén. Hazlo por fe. Un hermano me decía la otra vez: hermano, yo saco mi diezmo así, mira, me dice. ¿Cómo? Le digo. Yo le creo al Señor. Yo agarro: Señor, hoy día voy a ganar mínimo tanto. Póngase 200 soles. Él agarra 20 soles antes de que vaya a trabajar y se lo pone ahí. De aquí no puedo bajar, Señor, este es mi diezmo. Obrando en fe, creyendo que el Señor le va a sustentar ese día. Amén. Y el Señor le respalda y dice: hermano, gané más de lo que puse en mi diezmo y tuve que agregar mi diezmo. Amén. Eso es obrar en fe. Eso no es a ver cómo me irá. No es cómo te irá. Si tú levantaste y le adoraste y le serviste y creíste en Él y empezaste a dar tu primer paso en fe, déjame decirte que la promesa se va a cumplir. Amén. La fe está en todo, hermano. La fe está en todo. La fe no es simplemente decir yo creo en Dios. La fe va hasta cómo caminas con Dios. Amén. Sigamos leyendo el versículo 18. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Mira, cuando Dios le da la palabra a Abraham y su mujer escucha, su mujer se empieza a reír. La mujer no creía. Amén. Pero la fe de Abraham fue contado. La mujer dijo: Señor, ya soy de edad. Es más, soy estéril, no puedo tener hijos. Pero la fe de Abraham estaba puesta en Dios. Él tenía la esperanza de que eso se va a cumplir. Y su esposa quizá ni esperanzas ya tenía. Amén. Imagínate, Abraham a la edad que tuvo cumplió la promesa de Dios. Tú tienes promesas de Dios. Lucha, cree, levántate, lucha por tus hijos. Cree, Señor, declara palabras en fe. Mi hijo te va a servir. Mi hijo se va a entregar a ti. O si tu hijo ya está sirviendo, levanta, Señor, yo creo en tu promesa, vas a levantar a mi hijo. Si tu hijo está empezando algo, tú estás empezando algo, cree en la palabra del Señor, que Él prosperará tus caminos. Amén. Ese es el Dios al que servimos, que por la fe Él se agrada cuando tú caminas en fe. Amén. Cuando caminas en tus fuerzas, vas a caminar turbado, cargado, cansado. Vas a decir: ya no puedo más. Pero cuando caminas en fe, el caminar es diferente. Amén. El caminar es diferente. Todos trabajamos en algún lugar, ¿verdad? Todos hacemos algo. Ahí empieza a obrar en fe. Empieza a obrar en fe. Cuando vienes aquí, adora a Dios con toda tu fe, con todo tu corazón. Cántale. Amén. Empieza a obrar en fe para que el Señor haga realidad la promesa que ha puesto en tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una vez más, el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto.
¿Cuántos están entendiendo? Abraham no se debilitó porque ya era anciano, porque humanamente ya no se podía. ¿Tú por qué te debilitas cuando ves algo tan difícil y dices no voy a poder? Cuando oras y oras por tu hijo, por tu yerno, por tu nuera y dices ya es mentira, estás perdiendo la fe. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede perder la fe. Amén. No pierdas la fe, sigue adorando, sigue orando. Abraham recibe la palabra, él se mira y dice es imposible naturalmente, pero por la fe lo voy a hacer. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso tener otra arma, que cuando naturalmente decimos esto ya no se puede, pero tengo la fe. Y con la fe sí se va a poder. Y mi fe está puesta en el Señor. Amén. Que lo que el hombre me dice que no es posible, pues con la fe es posible, porque yo agrado el corazón de Dios a través de la fe. Amén. Empecemos a obrar en fe, hermanos. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cuántos vemos cosas imposibles? ¿Cuántos tenemos cosas y decimos no se va a poder? Pero ¿cómo te vas a debilitar en la fe? La fe es la herramienta o la armadura tan grande que el Señor te ha dado. Tienes que seguir obrando en fe, tienes que seguir hablando palabras de fe, tienes que seguir dando pasos de fe, tienes que seguir obrando en fe. Aleluya. De tu boca no puede salir, no, ya es mentira. Hermano, yo he visto cuántos ministerios en el caminar, que lo que estaban caminando en fe y terminaron dejando todo. Y en vez de fortalecerse en la fe, se debilitaron en la fe. Se debilitaron. Porque no había economía, porque no había ingresos, porque no era rentable, no había cómo sustentar la casa. Muchos de ellos decidieron renunciar y hoy están en lugares donde Dios no los puso. Están trabajando en lugares donde Dios no los ha llamado, donde no está el ministerio obrando, por debilitarse, por no creer, por no obedecer, por no caminar en fe. Amén. Empieza a caminar en fe, empieza a hablar en fe. Es triste cuando escucho lenguajes humanos, lenguajes naturales. No, esa persona nunca va a cambiar. No, esto, no creo que pueda. No. Es lamentable, cambia ese lenguaje. Habla en fe. Habla por la fe. De un hombre, una mujer que camina en fe, de su boca no puede salir chismes. De su boca no puede estar hablando mal del otro, porque de su boca sale palabras de fe. Amén. Dile al que tienes al lado, no te molestes, dile. Amén. Un hombre de fe no vive quejándose. Ay, la vida, ay esto, ay por acá, todo me va mal. Ay. Ay, mis hijos. Pobre mi hijito. ¿Qué pasa, mujer de fe? Pobre es el diablo. Tu hijo va a ser libre. Amén. Pero claro, si tú sigues creyendo en lo que ves y dices esto nunca va a cambiar, pero si tú obras en fe, de tu boca sale no. La palabra del Señor me dice que yo en mi casa le voy a servir. La palabra del Señor me dice que esta enfermedad tiene que pasar porque no es para muerte.
La palabra del Señor me dice que Él me proveerá en todo y que nada me faltará. Eso es un hombre, una mujer de fe. Amén. Apláudele al Rey, hermano. Apláudele al Señor. Camina por la fe. Yo empecé un ministerio por la fe, sin ver nada. Nada. Decidí obedecer al llamado de Dios. Decidí seguir a lo que Dios me llamó por la fe. Por la fe. En el caminar el Señor me enseñó cómo me iba a bendecir. Y me dio las fuentes de dónde me iba a llegar las bendiciones. Pero yo inicié cuando no había nada. No se veía de dónde Dios iba a bendecir. Pero el Señor me dijo, camina. Y muchos de los que iniciaron conmigo no vieron, así como yo tampoco veía de dónde. Pero el Señor sabía de dónde iba a llegar las bendiciones. Él ya sabía el futuro. Amén. Y yo puedo decirte que Dios me da bendiciones que otros también deberían recibirlo porque se dedicaban a lo mismo, pero no lo reciben porque están en lugares donde Dios no le ha puesto, porque se rindieron, porque obedecieron a sus ojos, porque obedecieron a sus pensamientos y no siguieron caminando por fe. Amén. Va a llegar el momento donde Dios se cumple la promesa en tu vida y otros que también tenían promesas lamentablemente no lo van a ver, pero tú tienes que ver la promesa de Dios. Tú tienes que ver la promesa de Dios. En tu vida se tiene que cumplir. En tu vida se tiene que cumplir porque por la fe tienes que caminar. Amén. Sigamos leyendo el versículo 30. Vamos al versículo 30. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tócale al que tienes al lado y diga, no dudes, no dudes, no dudes. Amén. Abraham no dudó. Abraham era un ser humano así como tú y como yo. Abraham no tenía algo sobrenatural, no era un semidios, no. Abraham era así como tú, como yo. Pero ¿qué lo hizo diferente? La fe. ¿Qué lo hizo cumplir la promesa de Dios? La fe. Amén. Si sin fe es imposible agradar a Dios, cuando tú caminas en fe, estás agradando a Dios. Amén. Camina en fe. El Señor Jesús caminaba en la fe. El Señor Jesús obraba en fe. El Señor Jesús era sustentado aún por la fe. Amén. Y dice la palabra del Señor en el 21: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando tú caminas en fe, estás seguro de que tu Dios es poderoso. Cuando tú no caminas en fe, estás dudando de quién es Dios. No dudes de quién es Dios. Si tú has creído que el Señor va a obrar en tu casa, no puedes terminar diciendo ya no puedo más. Porque cuando tú te rindes y dejas de luchar, estás diciendo mi Dios no puede, mi Dios no es poderoso. Pero cuando tú sigues y sigues, estás diciendo Señor, yo creo que tú lo puedes, que tú eres el Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Y yo estoy creyendo en ti. Amén. Todos los que creyeron, Moisés, Abraham, Josué, David,
nadie fue avergonzado por el Señor. Y en lo que ellos creyeron fue real. Amén. ¿Qué dice el versículo 32? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Empecemos a caminar en fe, hermano. Empieza a hablar en fe. Es importante qué palabras está saliendo de tu boca, porque de tu boca bien sale bendición para tus hijos o bien sale maldición para tus hijos. De tu boca dice que es más difícil refrenar la lengua, y desde ahí empezamos por la fe, que nuestro lenguaje tiene que ser de fe. El lenguaje del cielo, el lenguaje que Dios quiere es un lenguaje de fe. Amén. Tú no caminas por vista, tú no caminas por lo que ves. Tú caminas por lo que Cristo ya te prometió, por la palabra de Dios. Y esa palabra hazlo realidad en tu vida. Esa palabra hazlo realidad en tu caminar. Esa palabra hazlo realidad en tu casa, en tus hijos. Empieza a obrar en fe. Muchos van a querer matar esa fe. Uno de ellos es Satanás, el que quiere que pierdas la fe en Dios. El que quiere que digas, ya no puedo más. Vengo años orando y no pasa nada. Pero el Señor te dice, sigue. ¿Acaso no crees que yo lo puedo hacer? Empieza a obrar en fe. Sigue caminando en fe. No confíes en lo que ve tus ojos. Abraham, cuando le dice a Lot, decide por dónde te vas a ir, elige tú, le dice. Y Lot empieza a mirar un lugar donde se veía bien, donde él decía, ahí me va a ir bien, ahí voy a estar cómodo, ahí voy a estar mejor. Y se va a un lugar donde por poco y moría él también, por dejarse llevar por sus ojos. Pero Abraham seguía caminando en fe. Pero Abraham seguía obedeciendo a la palabra de Dios. Hermano, la fe es lo más bonito. Caminar en fe es lo más lindo. Caminar sabiendo que el Señor es quien te provee, quien te sustenta. El Señor de pronto algo hace y te bendice. Y saber que tienes a tu Padre al lado y que nada te va a faltar. Que hoy día empiezas a trabajar y no por tus fuerzas, sino por tu conocimiento, no por tus estudios, sino porque crees que el Señor va a empezar a usar tu vida. Cuando José empezaba a administrar el reino de Faraón, fue próspero. No porque José era un estudiado, no porque José estaba en la mejor universidad, porque José caminaba en obediencia a Dios. No se trata de confiar en lo que nosotros conseguimos, se trata de confiar en Él. Y Él usará tu vida, Él usará tu boca, Él usará tus manos. Empieza a caminar en fe. Y aquellos que obedecen y ponen por obra la palabra van a ver resultados grandes. Y cuando tú veas a otro caminando en fe, y cuando tú veas que el otro está obedeciendo a la palabra del Señor y ves que la promesa de Dios se hace realidad, no hables de Él, porque no te atreviste a creer,
porque no te atreviste a obedecer. Porque muchas veces cuando uno no hace, lo que queda es hablar mal. Cuando uno no se atreve a hacerlo, lo que queda es criticar. Cuando uno no se atreve a empezar a hacerlo, lo único que queda es buscar razones, motivos. Pero es mejor que te atrevas. Es mejor que digas: voy a caminar en fe. Voy a hacerlo en fe. Voy a ir a ese lugar por la fe, y yo creo que el Señor obrará y hará algo. Porque no es por nosotros, en toda área de nuestra vida. Te lo digo para toda área de tu vida. Para toda área. Camina en fe. Empieza a obrar en fe, para que veas la gloria de Dios, para que veas la promesa de Dios cumplida en tu casa. Yo te puedo decir, no hay nada mejor que un hogar donde esté la presencia de Dios, donde esté Dios. No te apartes de su presencia. Lucha. No des por muerto a tus hijos. Si tienes la fe de tu lado, si tienes la fe a tu favor, ¿por qué dices ya no puedo? Si tienes la fe contigo, ¿por qué dices que en esa carrera te va a ir mal? Si tienes la fe contigo, ¿por qué dices que ese negocio te va a ir mal? Si tienes la fe de tu lado, ¿por qué dices que te vas a morir con esa enfermedad? Tú habla lo que el Señor te diga, no lo que ves, no lo que otros te dicen. Habla lo que viene de parte de Dios. Y si Dios te dijo: serás padre de multitudes, y si Dios te dijo que Él va a cambiar tu casa, esa palabra declara y siempre. No cambies tu lenguaje, no cambies tu forma de hablar, no cambies tu forma de caminar. Camina en la fe. Abraham recibió la promesa. Tú recibes la promesa por la fe. Y que tus ojos no se cansen, que tu boca no se canse de adorar, de clamar. Y como Jacob decía: Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y dile: Señor, no dejaré de congregar, no dejaré de adorar, no dejaré de orar hasta ver cumplido la promesa. Sigue, sigue, lucha, lucha hasta el final. Y vas a ver la respuesta de Dios por la fe, por la fe. Vamos a ponernos de pie. Empieza a obrar por la fe. Empieza a obrar por lo que Él dice, no por lo que dicen las estadísticas, no por lo que dice la gente. Empieza a obrar por lo que Él dice. Empieza a obrar por lo que la palabra dice. Que el Señor empiece a tocar tu corazón. A mí me decían: ¿de qué vas a vivir? Y hoy veo el inicio de las promesas de Dios. Mis ojos ven lo que Él me prometió. No fueron 1 año, 2 años, 3 años, no, fueron muchos años donde tenía que caminar sin ver nada. Y el Señor hoy te dice: empieza a seguir obrando en fe. ¿No ves cambios? ¿No ves respuestas? ¿No ves algo diferente todavía? Pero sigue, sigue caminando en fe, obrando en fe. No lo des por perdido, no lo des por resignado. Tú te imaginas a Abraham perdiéndose esa gran bendición,
de esa promesa. Abraham creyó en la palabra. Cree en la palabra de Dios. Cree en la promesa de Dios. Cree. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Si Dios te dijo vas a ser un gran empresario, cree. No todos estamos llamados al ministerio. Todos estamos llamados a predicar. Todos estamos llamados a obedecer a Dios. Si Dios te ha dicho que vas a ser un gran abogado, cree. Si Dios te ha dicho que vas a ser un gran diseñador, cree. Cree en lo que Él ha puesto en ti. Aunque otros te digan eso, no te va a dar. Aunque otros te digan eso no pagan bien, pues a ti sí te va a ir bien. Porque la promesa de Dios es verdadera. La promesa de Dios es más real de lo que tú ves. Y a su momento llegará. Llegará. Levanta tu mano y di: yo creo que mi casa te va a servir. Yo creo que mi hijo dejará ese alcohol. Yo creo que ora aún por tu nuera, por tu yerno. Yo creo que mi yerno dejará ese alcohol. Yo creo que mi nuera dejará esas costumbres, esa creencia. Yo creo por la fe de que mi esposo escuchará tu voz en cualquier momento y él mismo me dirá: quiero ir a la iglesia, algo ha pasado. Eso es la fe. Eso no puede cambiar en tu lenguaje. Eso no puede cambiar en tu boca. No puedes decir: ya no se puede, ese hombre no tiene solución. Hermano, para él no hay nada imposible. ¿Me estás diciendo que Dios no puede? ¿Me estás diciendo que Dios no tiene el poder? Cuidado lo que hablas. No le retes a Dios, porque Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. No digas: estoy aquí, Dios no se acuerda de mí, soy pobre, me va mal. No, sal con fe. Hoy salgo en tu nombre, Padre. No hay justo que mendigue pan, dice tu palabra. Y aquí estoy. En mi mesa no faltará, porque mi casa te sirve. En mi mesa no faltará, porque mis hijos te sirven. Yo te sirvo. Y no me cansaré de decir que tú eres mi Dios. No me cansaré de decir que tú eres mi Padre y que nada me faltará. Que tu lenguaje no cambie, hermano, hermana. Que tu lenguaje no sea un lenguaje terrenal. Tu lenguaje es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ese lenguaje tienes que hablar. Tu lenguaje tiene que ser conforme a la Biblia. No te rindas. No es de la noche a la mañana. No es. Pero cuando llega, verás la promesa cumplida en tu vida. No es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Ver la promesa cumplida no es fácil.
pero cuando lo veas vas a ver cómo lo vas a disfrutar y vas a dar gloria a Dios, como dice su palabra. ¿Por qué te resignas? Si tú te resignas, seguirás viendo a tu hijo perdido. Si tú te resignas, seguirás viendo la familia de tu hijo destruido. Si tú te resignas, seguirás viendo a tu esposo destruido. Si tú te resignas, verás ese ministerio terminado. Pero si tú sigues y sigues y sigues, en cualquier momento la promesa de Dios se hará real. En cualquier momento vendrá ese Isaac y dirás: se hizo realidad. No fue un sueño solamente, fue mi fe, fue la fe, fue la fe. Todo estaba en contra de Abraham. Todo está en tu contra. Todo está en tu contra. Abraham también tenía todo en su contra. Sara estéril, Abraham viejo, anciano. Todo estaba en su contra. Y le viene una promesa. Todo está en tu contra. No tengo para pagar la universidad, no me alcanza. Todo está en tu contra. Pero ahí está la promesa de Dios. Ahí está la fe contigo. Todo está en tu contra, no cambian, más problemas, más están peleando, más esto. Pero ahí está la fe contigo. Ahí está la fe. Y que aunque todo esté en tu contra, no es para que te debilites, dice Abraham, es para que te fortalezcas. Si la montaña es alta, no es para que te debilites, es para que te fortalezcas y subas esa montaña. Y tomarás fuerzas y más fuerzas. Mientras más duro es la carga, más fuerza tomarás. Mientras más duro es el camino, más fe, más de la fe necesitarás. Pero no es para que te debilites, no es para que des por terminado, es para que te fortalezcas en la fe. Te fortalezcas. Ese demonio no podrá contigo. Esa brujería no podrá contigo. La economía no podrá contigo. Derriba todo y empieza a caminar en fe. Y empieza a obrar en fe. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que haya entrado a este lugar, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Todo espíritu contrario a lo que tú has puesto en esta casa, espíritu de incredulidad, espíritu de rebelión, espíritu de temor, fuera. Porque el temor no te hace caminar en fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Cree, vas a recibir la promesa. Cree, vas a recibir la promesa
de Dios. Empieza a poner por obra esta palabra, hermano, hermana. Empieza a poner por obra esta palabra. Empieza a poner por obra esta palabra. Y vas a ver la promesa hecho realidad en tu vida, en tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe esa fuerza. Recibe ese poder para que puedas obrar en fe.